la heredera que compró un pueblo para encubrir sus monstruosos delitos sexuales. Eso fue lo que hizo Sarafina Blackwood en 1890. Era propietaria de todos los negocios, todas las casas, todas las almas en Blackwood Bluff, y lo usó para cazar a los hombres que vivían allí. 61 hombres, 61 víctimas. Los invitaba a su casa para consultas privadas. Lo que ocurría en esas habitaciones de porcelana era inenarrable. Algunos no volvían jamás, otros regresaban como cáscaras vacías que se mataban a alcohol. Y cuando quedaba embarazada por causa de estos ataques, los bebés desaparecían. El médico del pueblo trató de denunciarla. Encontró el libro secreto, reunió las pruebas, tenía todo documentado, cada nombre, cada delito, cada encubrimiento. Pero Sarafina era dueña del sheriff, era dueña del alcalde, era dueña de su miedo. ¿Cómo un monstruo en seda y perlas puede matar a 61 personas y convencer a todo un pueblo de guardar silencio? Las ruedas del carruaje resonaron sobre los adoquines de Blackwood Bluff, mientras el doctor Alistair Finch presionaba su rostro contra la ventana, viendo el pueblo abrirse ante él como una pintura viva. Octubre había dorado la montaña en ámbar y rojo. El aire otoñal olía a humo de madera y abundancia. Tras 3 años en los sucios y enfermos conventillos de la ciudad, donde la muerte acechaba en cada puerta y la esperanza se marchitaba como flores en invierno, este lugar parecía imposiblemente limpio. Las calles estaban limpias, las ventanas brillaban, y todos los edificios tenían una nueva mano de pintura que gritaba dinero y atención. Hasta los caballos parecían alimentados. En el centro del pueblo se erguía una estatua de bronce de una mujer ataviada con túnicas sueltas y la mano extendida como si bendijera a todo aquel que pasara bajo su mirada. La inscripción decía: Sarafina Blackwood, fundadora y benefactora, 1875. Alistair observó el rostro esculpido, hermoso, tranquilo, sus ojos pareciendo seguir el carruaje. Alrededor de la estatua los vendedores gritaban sus productos en puestos atestados, los niños jugaban con ropa limpia y los hombres se quitaban el sombrero. Era todo lo que la carta de reclutamiento había prometido. Y más. Un santuario donde un médico podía practicar sin tener que ver a madres enterrar a sus bebés o a padres matarse bebiendo por deudas que nunca podrían saldar. El pueblo se reunió esa noche en el nuevo salón comunitario, sus paredes cubiertas de retratos de la misma mujer cuya estatua se erigía en la plaza. Alistair acababa de presentarse a la multitud cuando ella entró, deslizándose por la sala como seda sobre el agua. Sarafina Blackwood podría tener 40 años, pero se movía con la gracia eterna de alguien que nunca había pasado hambre. Su cabello negro estaba peinado en un elaborado peinado que seguramente había llevado horas en completarse, y su vestido era del azul de la medianoche. La tela probablemente costaba más de lo que la mayoría de los hombres ganaban en un año, pero eran sus ojos los que llamaban la atención, inteligentes, cálidos y tan concentrados en quien estuviera a su lado, que te hacían sentir la persona más importante del mundo. Doctor Finch, dijo, extendiendo su mano con una sonrisa que hizo que su hermoso rostro se iluminara. Qué bueno que haya decidido unirse a nuestra pequeña comunidad. Hemos estado sin atención médica por mucho tiempo. Su voz llevaba el acento pulido de la escuela oriental, pero había calidez en ella. Nada de la condescendencia gélida que había llegado a esperar de alguien tan obviamente rico y poderoso. Habló de sus obligaciones para con el pueblo de Blackwood Bluff, de cómo consideraba a cada habitante como parte de su gran familia que debía cuidar y defender. La clínica que le propuso estaba dotada de los más modernos equipos, y el sueldo que ofrecía era más que suficiente para saldar sus deudas de la escuela de medicina, y aún así, vivir holgadamente. Mientras hablaba, Alistair observó las caras de los hombres en la multitud. La observaban con algo más que respeto, más que gratitud. Había un respeto casi reverencial en sus ojos, algo que no podía ubicar del todo. ¿Miedo? No. Esa palabra era demasiado fuerte. Tal vez era la reverencia normal que la gente siente por su única benefactora. Este pueblo vive por ella, susurró el hombre a su lado, un herrero cuyas manos callosas hablaban de trabajo honrado. Antes de que la señorita Sarafina llegara, estábamos apenas sobreviviendo. Ahora observe a su alrededor. Abundancia, seguridad, esperanza.
Esperanza. Nos lo ha dado todo. La voz del hombre llevaba la misma reverencia, pero cuando Alistair lo observó más de cerca, notó cómo los ojos del herrero nunca se encontraban con los de Sarafina, cómo se encogía cada vez que su mirada pasaba sobre él. La noche terminó con Sarafina entregando a Alistair las llaves de la clínica y de una acogedora casa en Elm Street, junto con una bienvenida oficial que desató aplausos en toda la reunión. Mientras la multitud se dispersaba, Alistair sintió una chispa de esperanza que no había sentido en años. Aquí había un lugar en el que podía hacer una diferencia, en el que sus habilidades serían valoradas, en el que sus contribuciones serían reconocidas. Los fracasos y decepciones de la ciudad eran como pesadillas lejanas en comparación con la promesa de este refugio en las montañas. 3 semanas después, en una noche de octubre que ya olía a invierno, esa promesa se rompió como cristal contra piedra. Alistair se estaba preparando para ir a la cama cuando un fuerte golpe en su puerta interrumpió la noche. 2 hombres estaban en su puerta, cargando a un tercero colgando roto en sus brazos. «Doctor, por favor», uno de ellos jadeó. «Es Thomas Hartwell. Hubo una pelea. Está gravemente herido». Thomas tenía tal vez 20 años, con los hombros y los brazos de alguien que trabajaba con las manos. Pero mientras lo llevaban a la clínica y lo tumbaban en la mesa de exploración, Alistair supo en un instante que no era una pelea de bar cualquiera. El rostro del chico estaba cubierto de moretones, algunos recientes y oscuros, pero fueron los más antiguos los que congelaron la sangre de Alistair. Debajo de las heridas recientes había cicatrices deliberadas, sistemáticas, que sugerían dolor infligido no por rabia, sino con precisión calculadora. Algunas tenían meses, otras años. Dibujaban sobre el torso y los brazos de Thomas patrones, que hablaban no de violencia aleatoria, sino de tortura metódica. «¿Qué pasó?», preguntó Alistair, ocupado limpiando heridas y valorando daños. Los hombres que habían traído a Thomas se miraron entre sí con algo que comenzaba a reconocer, la misma combinación de miedo y respeto que había presenciado en la reunión del pueblo. «Borracho», susurró uno. «Se peleó con unos tipos en la taberna. Ya conoce a los jóvenes. Demasiado licor, demasiado orgullo». Pero las cicatrices de Thomas decían otra cosa. No eran cortes salvajes y aleatorios como en una pelea de borrachos. Eran exactos, casi quirúrgicos en su colocación, para infligir el máximo dolor sin daño irreversible a los órganos internos. Y su estado mental era quizás más alarmante que su estado físico. Sus ojos vagaban por la habitación como un animal enjaulado y se estremecía ante el toque, incluso el examen médico de Alistair. A medida que la noche avanzaba y el sedante que Alistair le había dado comenzaba a funcionar, el terror gélido de Thomas se derritió en un balbuceo delirante. La mayoría eran palabras entrecortadas, súplicas a medias. Pero entonces, mientras Alistair limpiaba la última de sus heridas, los ojos del chico se abrieron con una claridad aterradora. «La habitación de porcelana», susurró Thomas, su voz apenas audible, but with such utter horror that it seemed to suck the warmth from the air. Sus dedos rasgaron la manga de Alistair. Ella, te obliga a verte romperte en los espejos. Todos esos espejos. Su voz se rompió, y las lágrimas corrieron por su rostro maltratado. Los bebés. Dios mío, los bebés. Sus ojos se pusieron en blanco y se desplomó, dejando a Alistair solo en la clínica con preguntas que parecían peligrosas incluso para considerar. Afuera, el viento había vuelto a levantarse, golpeando las ventanas como dedos esqueléticos que intentaban entrar, y en la distancia, una campana de iglesia tocaba la medianoche con toques lentos y deliberados que parecían anunciar el final de la inocencia. Thomas estuvo inconsciente durante 2 días. Cuando despertó, el horror en sus ojos se había solidificado en algo peor. Una mirada vacía que parecía mirar a través de Alistair, como si fuera de cristal. El chico respondía con monosílabos o silencio a cualquier pregunta, apartándose ante cualquier intento de consuelo o tranquilización. Cuando Alistair le preguntó por sus heridas, Thomas negó con la cabeza, susurrando, «Me caí, estaba borracho, mi culpa». Pero sus manos temblaban al hablar, y seguía mirando hacia la ventana, como si esperara que alguien apareciera allí, en cualquier momento. Y fue entonces cuando Alistair comenzó a ver lo que había estado a la vista todo el tiempo.
Durante las semanas que siguieron, mientras patrullaba Blackwood Bluff, comenzó a observar cosas que lo enfriaron más que el invierno que se acercaba. Había demasiados hombres en este floreciente pueblo que llevaban las marcas reveladoras de un trauma severo y duradero. Acudían a su consulta con quejas de insomnio, problemas estomacales y lo que los lugareños llamaban educadamente melancolía, pero sus síntomas apuntaban a algo mucho más oscuro que la depresión o el agotamiento laboral. El panadero, Marcus Whelan, tenía las manos tan temblorosas que apenas podía amasar, pero dijo que no era nada cuando Alistair propuso que lo revisaran. Samuel Cross, el molinero de grano, se había vuelto tan adicto al alcohol que su esposa temía por su vida. Pero cuando Alistair mencionó el tratamiento, el rostro de Samuel se puso pálido y tartamudeó excusas antes de salir corriendo de la clínica. Lo más perturbador era cómo estos hombres reaccionaban al escuchar el nombre de Sarafina Blackwood o su mansión. Sus caras palidecían, su respiración se volvía superficial y entrecortada, y hallaban excusas apremiantes para poner fin a la conversación y alejarse de su presencia. La casa en sí dominaba el pueblo como un centinela o un depredador, con sus columnas blancas y jardines inmaculados visibles desde casi cualquier punto. Alistair lo observaba en sus caminatas diarias, y los hombres del pueblo parecían cambiar de ruta inconscientemente para mantenerse alejados de sus puertas de hierro. Las mujeres, notó, no estaban tan reacias. Pasaban. A veces incluso se detenían a admirar los arreglos florales que flanqueaban la entrada. Solo los hombres lo notaban. Su invisible tirón de terror. En busca de respuestas, y cada vez más convencido de que las enigmáticas palabras de Thomas contenían la clave para descifrar las corrientes subterráneas del pueblo, Alistair localizó a Elias Croft, el anciano que guardaba los registros municipales en una oficina cubierta de polvo sobre la tienda general. Croft era delgado, nervioso, con los dedos manchados de tinta y la palidez de alguien que pasaba sus días encorvado sobre libros de contabilidad. Cuando Alistair llamó a su puerta una tarde gris de noviembre, la reacción del hombre fue reveladora. «No», dijo Croft antes de que Alistair pudiera hablar, su voz ahogada por el miedo. «Para lo que sea que estés aquí, no. Solo archivo. Certificados de nacimiento. Certificados de defunción. Transferencias de propiedad. Todo normal. Nada que le interese a un médico». Pero Alistair había estado leyendo rostros el tiempo suficiente como para saber la diferencia entre la confusión real y la desviación desesperada. «No estoy aquí por razones médicas», dijo cautelosamente, entrando en la oficina desordenada a pesar de la clara reluctancia de Croft. «Estoy tratando de descifrar ciertas cosas que he observado en los hombres de este lugar, sus problemas». El impacto de esas palabras en Croft fue inmediato y devastador. Las manos del anciano temblaron tanto que tumbó un tintero, extendiendo tinta negra por sus papeles. «Debe irse», susurró, pero sus ojos decían otra cosa. Compartían la misma mirada atormentada que Alistair había visto en el rostro de Thomas, la mirada de alguien que había presenciado lo inimaginable y había tenido que soportarlo en silencio. «Por favor», repitió Alistair, su voz baja pero firme. «Creo que sabe a qué me refiero. Thomas Hartwell llegó a mí casi muerto a golpes, y no es el único. Soy médico. Juré ayudar a la gente, pero no puedo ayudar si no sé lo que está pasando aquí». Croft lo observó durante un buen rato, como si estuviera midiendo su vida contra su conciencia. Finalmente, con pasos que lo envejecieron años en segundos, se dirigió a un armario cerrado con llave en una esquina de la oficina y sacó un segundo juego de libros de registro, más delgados que los oficiales, y encuadernados en cuero marrón liso en lugar de las cubiertas florituras de los documentos públicos. «Registros de la ciudad», dijo Croft, su voz apenas un susurro. «Nacimientos, muertes, partidas. Pero mire más de cerca las fechas. Mire los patrones». Sus manos temblaron al abrir el primer libro. 23 huérfanos recién nacidos en los últimos 10 años. Todas ellas catalogadas como madre desconocida o madre muerta en el parto, todos mandados tranquilamente a internados en ciudades lejanas a las pocas semanas de vida. Y mira esto, pasó a otra parte su dedo siguiendo filas de fechas. La sincronización. Samuel Morrison abandonó el pueblo de forma repentina, en junio del 88. 3 días antes, había aparecido un bebé huérfano. Daniel Pierce murió en un accidente de casa ese mismo mes.
2 días después, Marcus Whelan trató de suicidarse la semana siguiente, pero sobrevivió, aunque nunca volvió a ser el mismo. El patrón se hizo dolorosamente evidente a medida que Croft pasaba página tras página. Jóvenes llamados a la mansión para unas consultas privadas con la señorita Blackwood sobre posibilidades de empleo, según los registros. Otros abandonaban el pueblo de inmediato, a veces en plena noche. Otros morían en accidentes oportunos, accidentes de casa, caídas de tejados, ahogamientos en el río en un clima en calma. Otros, como Thomas, Marcus y Samuel, permanecían, pero se convertían en sombras de sí mismos. Hombres destrozados que se refugiaban en la bebida, la depresión o simplemente se retiraban del mundo. ¿Cuánto tiempo lo has sabido?, preguntó Alistair, aunque temía la respuesta. 15 años, respondió Croft. El peso de las palabras pareció aplastarlo. 15 años de mirar y tomar notas, y no decir nada. Porque, ¿qué iba a decir? ¿Quién me creería? Y aunque lo hicieran, ¿quién se atrevería a moverse contra quien tiene en sus manos cada negocio, cada empleo, cada expectativa de vida en este lugar? Antes de que Alistair pudiera responder, un suave golpe llamó a la puerta de la oficina. Ambos hombres se detuvieron y en el silencio oyeron el roce de la seda costosa y el golpeteo de pasos delicados en las escaleras de madera. La cara de Croft se puso pálida mientras cerraba apresuradamente los libros de contabilidad y los volvía a meter en su escondite. Pero era demasiado tarde. La puerta se abrió sin esperar, y Sarafina Blackwood entró como el invierno entrando en una casa cálida. «Dr. Finch», dijo, su voz tan cálida como siempre. Pero de repente, la temperatura de la habitación bajó varios grados. «Qué afortunado de hallarlo aquí. Quería hablar con usted, a solas. ¿Podría acompañarme a la mansión esta noche a cenar? Tengo curiosidad por saber qué piensa de nuestro pequeño pueblo». Su sonrisa era impecable, incluso brillante, pero sus ojos hicieron que la sangre de Alistair se congelara. Detrás de la cara bonita y los modales pulidos se escondía un depredador que acababa de darse cuenta de que su territorio estaba siendo invadido, y la amable invitación tenía toda la calidez y la piedad de una sentencia de muerte escrita en buena caligrafía. La invitación a cenar flotaba entre ellos como una espada suspendida de un hilo de seda. Alistair logró rehusarse educadamente, excusándose por un paciente urgente, pero la sonrisa de Sarafina no vaciló mientras aceptaba su excusa, con la gracia de alguien que tenía todo el tiempo del mundo para esperar un momento más oportuno. Tras su partida, Croft se dejó caer en su silla como quien acaba de escuchar su sentencia de muerte. Cuando finalmente habló, su voz llevaba el eco de los muertos. «Nos ha matado a los dos», susurró. «Ella sabe que hablé con nosotros. Ella siempre lo sabe». Pero en lugar de alejarse, el encuentro solidificó algo frío y determinado en el pecho de Alistair. Aquella noche, tumbado en su cama en Elm Street, tomó una decisión que habría parecido imposible solo unas semanas antes. Si Sarafina Blackwood controlaba la ley, el gobierno y la riqueza de Blackwood Bluff, entonces tendría que combatirla con la única arma que no podía adquirir ni intimidar: la verdad, reunida con dolor de las ruinas de los hombres que había destruido. Su investigación se inició con la excusa de las consultas médicas a domicilio. En las semanas que siguieron, Alistair fue de puerta en puerta por todo el pueblo, ofreciéndose a revisar la salud y el bienestar de la gente en los meses de invierno. Era labor de caridad, aclaró a quien quisiera saberlo, un servicio a la comunidad que tan amablemente lo había acogido. La mayoría de las familias lo acogió con gratitud por la atención de un médico que no podían costear. Pero cuando hablaba en privado con los hombres de estas casas, se topaba con un muro de silencio tan denso que parecía poseer peso. El carpintero, Richard Moss, tartamudeaba cada vez que Alistair desviaba la conversación hacia la mansión o las consultas de empleo de la señorita Blackwood. James Fletcher, que regentaba la imprenta local, de repente recordaba un encargo urgente cada vez que surgían tales asuntos, escapando de su propia casa antes que seguir hablando. Incluso aquellos que claramente estaban traumatizados, manos temblorosas, sobresaltos ante ruidos inesperados, miradas vacías de quienes habían visto demasiado, negaban con firmeza que algo estuviera mal, atribuyendo sus dificultades a defectos personales: borrachera, pereza, debilidad moral. El gran avance se produjo en diciembre,
en medio de una de las mayores tormentas de nieve que nadie recordaba. Alistair volvía a casa de un parto complicado, cuando vio una luz parpadeante en la ventana de una cabaña destartalada en las afueras del pueblo. En el interior, descubrió a William Pike, un antiguo mozo de cuadras de Blackwood Manor que ahora vivía en la indigencia, subsistiendo gracias a trabajos ocasionales y la caridad de los vecinos que se compadecían de su evidente caída en el alcoholismo. Pike estaba ebrio cuando Alistair llamó, pero no demasiado como para no reconocer el rostro del médico en la luz de la lámpara. «Ha venido a ver al borracho del pueblo, doctor», arrastró Pike. Pero había algo en sus ojos que decía agradecimiento por la presencia humana, médica. No hay nada que una botella no pueda arreglar o empeorar, según el caso. Alistair se sentó con el hombre durante una hora, compartiendo el calor de su pequeño fuego y escuchando a Pike divagar sobre el clima, la falta de trabajo, la soledad de las noches de invierno. Solo cuando la guardia del hombre había caído por completo, el alcohol y el cansancio arrastrando sus defensas cuidadosamente erigidas, la historia real comenzó a revelarse. «Ella lo llama consulta», murmuró Pike, sus ojos vacíos como si estuviera reviviendo una pesadilla. «Lo hace sonar como un trabajo, como un negocio, pero no hay nada profesional en lo que ocurre en esa habitación de porcelana. Todos esos espejos. Ella te hace mirarte mientras ella toma lo suyo. Te roba tu dignidad, tu fuerza, tu alma». Su voz se rompió, y las lágrimas rodaron por sus mejillas endurecidas. Tenía 18 años, cuando me llamó por primera vez. Fuerte, orgulloso. Creí que podía con todo. Me destrozó como si fuera de cristal. La confesión que vino después casi hizo que Alistair vomitara. Pike relató meses de abuso ritualizado, tortura psicológica para destruir cada fragmento de su identidad masculina y autoestima. Contó de otros hombres que habían sufrido lo mismo. Algunos que habían huido del pueblo. Otros que se habían matado antes que seguir viviendo. Otros que se quedaron, pero cambiaron para siempre. «Thomas Hartwell», dijo Pike, su voz apenas un susurro, «es el más nuevo. Le ha estado sucediendo durante casi 2 años. El pobre chico creyó poder resistirse al principio. Intentó razonar. Ahí es cuando se pone creativa con el castigo». Alistair lo miró con ojos demasiado conscientes. «¿Nombres, doctor?» «Puedo darle nombres. 61 hombres en los últimos 15 años. Algunos muertos, algunos desaparecidos. Algunos aún vagan por el pueblo como fantasmas. Todos marcados con su sello». Con la horrible evidencia de Pike y la lista de nombres que le había dado, Alistair volvió a ver a Elias Croft con nueva determinación. Esta vez, la resistencia del registrador se derrumbó. 15 años de silencio, y la creciente certeza de que Sarafina había escuchado su conversación anterior, habían erosionado sus defensas, como el agua erosiona la piedra. «Y he estado llevando una segunda contabilidad», confesó Croft, sus manos temblando mientras sacaba un volumen delgado encuadernado en cuero negro. «No son registros oficiales, ¿comprende? Solo documentación. Pruebas, supongo, aunque nunca creí que alguien se atrevería a usarlas». El libro estaba lleno de anotaciones cuidadosas de la letra de Croft. Fechas, nombres, descripciones lacónicas que revelaban un patrón de horror sistemático de casi 2 décadas. Cada llegada era otro joven atraído a la mansión, otra vida destruida por el placer de Sarafina. Pero fue la última parte del libro de contabilidad la que reveló la magnitud de su monstruosidad. Croft había registrado algo más, un patrón de nacimientos que coincidía con las víctimas más destrozadas. «Los embarazos», murmuró, su voz llena de desprecio hacia sí misma. Ella nunca intentó ocultarlos. En realidad, se iba meses, decía que a curarse. Pero yo lo sabía. Todos lo sabían. Prosiguió. Ella empleaba a la vieja Molly Bracken, la partera que había sido expulsada de la práctica en la ciudad por borrachera. Molly paría en secreto y a los pocos días partía. Enviados a orfanatos o hospicios, a veces a cientos de kilómetros de distancia. Sarafina lo anotaba todo, como si estuviera orgullosa de ello, como si fuera una simple transacción de negocios. «¿Cuántos?», preguntó Alistair, aunque temía la respuesta. «12», respondió Croft. «12 bebés a lo largo de los años. Todos hombres».
Todos ellos, como si estuviera criando un ejército de hijos al que nunca tendría que enfrentarse. Cerró el libro mayor con manos temblorosas. Molly está muerta desde hace 3 años. Un momento oportuno, dirían algunos. Se mató bebiendo, pero no antes de revelarme la habitación de porcelana donde nacían los bebés. Dijo que era el lugar más hermoso y más perverso que jamás había visto. Mientras Alistair caminaba a casa por las calles nevadas esa noche, el libro negro escondido debajo de su abrigo, sintió el peso de 61 vidas destrozadas, presionando contra su pecho como una piedra. La evidencia era abrumadora, el patrón inconfundible. Pero incluso cuando la esperanza parpadeó en su corazón, por primera vez en semanas, un viento helado pareció advertirle que la justicia y la evidencia no eran lo mismo, y que en Blackwood Bluff la verdad era solo otra cosa que Sarafina Blackwood podía pagar. La venganza de Sarafina llegó con la precisión de un cirujano y la crueldad de un verdugo. 3 días después de la conversación de Alistair con Elias Croft, William Pike fue hallado sin vida en su destartalada cabaña, desplomado sobre su rústica mesa de madera con una botella vacía de láudano en su mano helada. El sheriff Marcus Thornton, un hombre corpulento cuyo gasto en botas y cadena de reloj de oro indicaba unos ingresos muy superiores a los de un policía de pueblo, lo dictaminó suicidio antes de que el cuerpo se enfriara. Pike había estado deprimido por su alcoholismo, dijo Thornton a la pequeña multitud reunida frente a la cabaña. Se había matado antes que vivir de la caridad del pueblo. Pero Alistair lo sabía mejor. Cuando revisó el cuerpo de Pike, ejerciendo su derecho como único médico del pueblo a certificar la muerte, observó las marcas reveladoras de una alimentación forzada, moretones alrededor de la boca y la garganta, heridas defensivas en las manos que habían sido reposicionadas tras la muerte, y lo más condenatorio de todo, las uñas del hombre, que tenían restos de piel debajo, ciertamente no suya. Pike había peleado con sus asesinos hasta el final, pero el acta policial diría solo que se trataba de un hombre atribulado que había decidido terminar con su sufrimiento mediante una sobredosis del analgésico que le habían prescrito para el dolor crónico de espalda. Un caso triste, dijo el sheriff Thornton, mientras se llevaban el cuerpo de Pike. Pero sus ojos no mostraban simpatía, solo el cálculo frío de un hombre haciendo un trabajo necesario, pero desagradable. Estos tipos destrozados nunca están en paz en este mundo. Claro, algunos podrían decir que es una piedad cuando su agonía llega a su fin. Las palabras eran una advertencia, y Alistair captó el mensaje. Sigue cavando y te unirás a Pike en cualquier tumba poco profunda que hayan reservado para cadáveres inconvenientes. El segundo golpe llegó una semana después, cuando Thornton se presentó en la clínica de Alistair con una orden judicial en la mano y una sonrisa sombría que no hacía mucho por disimular su satisfacción. Finch, anunció, lo suficientemente fuerte como para que los pacientes en la sala de espera oyeran. Está detenido por fraude, negligencia médica y estafa a la gente de Blackwood Bluff. Los cargos eran ridículos. Acusaciones de que había estado vendiendo curas falsas, cobrando de más por los servicios y amenazando con retener la atención médica si no pagaban precios exorbitantes. Pero trajeron juramentos affidavits de 3 familias distintas, todas con la letra cuidadosa de alguien que les había dicho exactamente qué decir. ¡Mentiras!, gritó Alistair, mientras Thornton le colocaba grilletes de hierro en las muñecas. Pero el sheriff solo se encogió de hombros exageradamente. El tribunal decidirá, doctor. Mientras tanto, permanecerá en nuestra prisión mientras investigamos estas serias acusaciones contra su persona y su trayectoria profesional. La cárcel era una única celda en el sótano del juzgado, oscura, húmeda y apestosa a orín. Alistair pasó 3 días allí, solo a pan y agua, mientras Thornton y sus secuaces corrían por todo el pueblo, diciendo que su médico de confianza había sido expuesto como un falso y un ladrón. Cuando finalmente lo liberaron por falta de pruebas para acusarlo formalmente, el daño a su reputación ya estaba hecho. Alistair regresó para encontrar su clínica destrozada y su hogar cubierto de símbolos rudimentarios que anunciaban el juicio de la comunidad. Aquellos que antes lo saludaban con gratitud ahora cambiaban de acera para no encontrarse con su mirada, y los tenderos de pronto hallaban motivos para cerrar sus puertas a su paso. Entonces,
Sarafina dio su golpe final. Una mañana sombría de febrero, cuando la nieve cubría el suelo y el viento anunciaba más invierno, convocó una asamblea extraordinaria del pueblo para discutir la desgracia de su antiguo médico. Todo Blackwood Bluff se reunió en el salón comunitario, ocupando cada asiento y alineándose en las paredes con la anticipación de alguien a punto de presenciar una ejecución pública. Sarafina se acercó al podio, vestida de negro de pies a cabeza, su hermoso rostro arreglado en una expresión de decepción y preocupación maternal. «Mis amigos», comenzó, su voz llevando sin esfuerzo a través de la sala. «Me parte el alma estar de pie ante ustedes hoy para hablar de la traición que todos hemos experimentado por parte de alguien en quien confiamos. Alguien que acogimos en nuestra comunidad con los brazos abiertos y nuestros corazones abiertos». Su interpretación fue perfecta. Cada palabra fue calculada para retratar a Alistair como un depredador que se había aprovechado de su hospitalidad y bondad. Habló de cómo se había aprovechado de su vulnerabilidad, de que no tenían otra opción, y que tendrían que ceder a sus crecientes exigencias indignas. Relató allanamientos en residencias donde supuestamente amenazó con dejar morir a familiares si no pagaban tarifas exorbitantes, retratándolo como alguien que explotaba el dolor ajeno para enriquecerse. Lo peor fue que insinuó que sus recientes preguntas sobre los habitantes del pueblo habían sido un intento de reunir información comprometedora para extorsionar dinero a familias indefensas. «Me culpo a mí misma», dijo, secándose los ojos con un pañuelo de encaje, por no haberlo notado antes. «Estaba tan agradecida de tener atención médica en nuestro pueblo que no revisé los antecedentes y el carácter del Dr. Finch. Desde entonces supe que había abandonado su antiguo trabajo en circunstancias turbias, huyendo de deudas y denuncias que habrían arruinado su carrera si se hubieran investigado. Cada palabra era una obra de arte de veneno calculado, para convertir el miedo y la dependencia de la comunidad en ira justa que podía ser dirigida con seguridad sobre un chivo expiatorio conveniente. La reacción de la multitud fue todo lo que podría haber esperado. Hombres que antes le habían quitado el sombrero en señal de respeto, ahora gritaban sus propias denuncias, todos luchando por mostrar su lealtad e indignación. Madres cuyos hijos Alistair había atendido por fiebre, cortes y rasguños, ahora decían que los había revisado de manera inapropiada, sumando incorrección sexual a la lista de sus supuestos delitos. Cuando Sarafina suplicó calma, la multitud estaba dispuesta a arrastrarlo fuera de su escondite y colgarlo del árbol más cercano. Pero fue el intento de heroísmo de Elias Croft lo que trajo la tragedia final de la noche. El registrador, tal vez movido por la culpa o una última ráfaga de conciencia, se puso de pie en la parte posterior de la sala e intentó testificar con la verdad ante la ira inventada. «Todo esto son mentiras», gritó por encima del rugido de la multitud. «Y puedo probarlo. Tengo pruebas reales, de lo que ella ha estado haciendo a los hombres de este pueblo». Su voz se rompió por la desesperación mientras levantaba el libro negro, agitándolo como una bandera de guerra. 61 víctimas en 15 años, y las registré a todas. El silencio que se produjo a continuación fue abrumador, interrumpido únicamente por el suspiro decepcionado de Sarafina. «Pobre Elías», dijo, su voz rebosante de compasión maternal. «El estrés de llevar nuestros registros de la ciudad claramente ha sido demasiado para él. Tal vez sea hora de que le busquemos una buena jubilación y un sucesor más joven». La multitud asintió, y Croft se encogió ante él, comprendiendo que su momento de valentía solo había sellado su destino con mayor firmeza. Aquella noche, mientras Croft escapaba del pueblo con sus pruebas, su carruaje se desvió en la carretera de montaña, en lo que se conocería como un accidente. Lo encontraron la mañana siguiente, arrojado fuera de los restos, junto con los restos quemados de todo lo que había tratado de salvar. Alistair, desde el bosque en el que se había refugiado tras la reunión del pueblo, vio el humo que se elevaba desde el lugar del accidente, y supo que su última esperanza de justicia había muerto con el anciano que finalmente había tenido el coraje de hablar con la verdad al poder, solo para descubrir que al poder no le importaba escuchar. Los 3 días posteriores a la muerte de Elias Croft, Alistair se escondió en un granero abandonado al otro lado de la montaña, subsistiendo con nabos congelados que había robado de un sótano de raíces y nieve derretida en un cubo oxidado. El frío se le metía en los huesos,
pero no era nada en comparación con el hielo que se había formado alrededor de su corazón mientras observaba el humo elevarse desde el lugar del accidente, la última prueba de los crímenes de Sarafina reducida a cenizas. Cada respiración era una traición a los hombres, cuyas historias ahora morirían con él. Cada segundo de vida una burla para Pike y Croft, que habían dado el máximo sacrificio por exponer la verdad en un pueblo construido sobre mentiras. La cuarta noche, mientras el viento rugía a través de las grietas en las paredes del granero, y su cuerpo ardía de fiebre y desesperación, algo se rompió dentro de él. La rabia que lo había mantenido en pie durante semanas se quemó, dejando una claridad que lo atravesó como una cuchilla a través de la desesperación. No podía ganar una guerra abierta contra Sarafina Blackwood. No podía importar la ley exterior al territorio donde ella era la dueña de todo funcionario, todo juez, todo camino a la justicia. Pero sentado allí en la oscuridad, rodeado por los espectros de 61 hombres destrozados, comprendió que la batalla nunca había sido sobre tribunales o leyes o justicia pública. Había sido sobre la memoria, sobre garantizar que las víctimas no fueran olvidadas, que su dolor no se perdiera en el silencio que Sarafina había comprado con sangre y oro. La justicia, ahora lo comprendía, no siempre implicaba castigo o consecuencias legales. A veces, la justicia era solo la promesa de que la verdad sobreviviría a las mentiras que trataban de sepultarla. En lugar de planear su escape de Blackwood Bluff, Alistair estaba planeando algo mucho más arriesgado, mucho más crucial. Tenía que escribirlo todo, cada nombre, cada detalle, cada confesión monstruosa que había reunido. Pero necesitaba un lugar seguro para hacerlo, algo que los agentes de Sarafina nunca sospecharían que buscaran. La respuesta le vino a la mente al pensar en Martha Henley, una viuda anciana que vivía en una cabaña destartalada en los límites del pueblo, tan alejada del dominio de Sarafina que el pueblo casi la había olvidado, aunque su difunto esposo había sido uno de los ciudadanos más respetados. El marido de Martha había sido el herrero del pueblo antes de su muerte 5 años atrás, y Alistair recordaba que siempre había parecido estar fuera de fase con las otras mujeres de Blackwood Bluff, nunca participando en sus alabanzas a la generosidad de Sarafina, nunca presente en las reuniones del pueblo para festejar a su benefactora. Cuando Alistair se presentó en su puerta cerca de la medianoche, temblando y desesperado, ella le miró el rostro y se apartó para dejarle entrar sin una palabra. Supuse que alguien aparecería tarde o temprano, dijo, llevándolo a su cocina y poniendo agua a hervir para el té. Alguien que habría mirado a través de su hermosa máscara y habría visto el cráneo podrido debajo. Mi esposo solía herrar sus caballos, ¿sabes? A veces los estableros acudían a él después, todos magullados y rotos, suplicándole que los hiciera desaparecer. Lo intentó cuando pudo. Sacó a 3 de sus parientes lejanos antes de que se diera cuenta y dejara de mandarle trabajo a nuestra herrería. Sus ojos, desvanecidos por la edad, pero aún inteligentes con comprensión, escudriñaron a Alistair con la honestidad de alguien que había dejado de sorprenderse por la maldad humana hacía mucho tiempo. ¿En qué puedo ayudarle, doctor? En el sótano de Martha, a la luz de las velas de sebo que proyectaban sombras danzantes en las paredes de piedra, Alistair empezó a escribir. No tenía papel más que el que Martha le proporcionaba. Hojas arrancadas de almanaques viejos, reversos de cartas, incluso papel marrón, en el que una vez se habían envuelto provisiones de la tienda general. Pero escribió con la exactitud desesperada de un hombre que dicta su testamento. Reconstruyó el libro mayor de Elias Croft, de memoria, pero hizo más que simplemente recitar nombres y fechas. Anotó cada palabra, cada secreto susurrado, cada confesión aterrada. Relató los murmullos de Thomas Hartwell sobre la habitación de porcelana y sus espejos que forzaban a las víctimas a observar su propia ruina. Documentó el desgarrador testimonio de William Pike sobre el abuso ritualizado para destruir la identidad masculina y la autoestima. Registró el patrón de muertes convenientes y desapariciones repentinas que habían silenciado a los testigos antes de que pudieran hablar. Pero, sobre todo, escribió acerca de los bebés. 12 bebés nacidos en secreto y esparcidos en orfanatos lejanos, la cúspide del poder narcisista de Sarafina sobre los hombres que había destrozado. Noche tras noche, escribió 61 historias, cubriendo folios y folios con su letra comprimida, un memorial de su agonía. El trabajo,
se volvió más que documentación. Se convirtió en una comunión con los muertos y los quebrados, una manera de cargar con su dolor hacia un futuro donde finalmente pudiera ser reconocido. Cuando se le entumecía la mano de tanto escribir, flexionaba los dedos y seguía. Cuando se acababan las velas, Martha le traía más. Cuando la desesperación lo invadía, recordaba el valor de Pike al hablar y el desafío final de Croft, y continuaba escribiendo. Tardó 2 semanas en terminar lo que llamó el testimonio de Blackwood Bluff, un relato no solo de los crímenes de Sarafina, sino del precio de su maldad, escrito con la sangre y las lágrimas de cada hombre que había perecido en su infierno de porcelana. Cuando terminó, la pila de papeles tenía casi 3 pulgadas de grosor, atada con bramante y envuelta en lona alquitranada para protegerla de la intemperie. Sosteniéndolo en sus manos, Alistair sintió el peso de 61 almas, pero también algo más. La extraña ligereza que se siente cuando una carga imposible finalmente se comparte. El vendedor ambulante que llevaría su historia fuera de Blackwood Bluff era un anciano canoso llamado Jacob Morris, que ganaba dinero transportando bienes entre asentamientos aislados en las montañas y las grandes ciudades del este. Alistair lo había estado observando durante días, negociando con precios justos, buenos tratos, tratando a sus caballos con amabilidad, hablando con respeto incluso a los clientes más humildes. Cuando Alistair finalmente se acercó a él con la solicitud de entregar un paquete sellado a un periodista en particular en una ciudad a 200 millas de distancia, Morris lo miró con el ojo agudo de un hombre que había aprendido a evaluar el carácter rápidamente. Este paquete, dijo Morris al fin, va a meter en un lío a alguien, ¿no? Alguien con el poder de convertir ese problema en un peligro para los dos. Alistair asintió. Morris permaneció en silencio un momento, luego extendió su mano callosa. Mi padre me dijo que hay cosas más importantes que la seguridad, doctor. Algunas verdades merecen ser llevadas. Mientras observaba el auto de Morris alejarse en la distancia por el camino de montaña, llevándose el testimonio de Blackwood Bluff hacia el futuro desconocido que le esperaba, Alistair sintió que la tranquilidad se asentaba en él por primera vez en meses. Nunca llegó a ver el documento publicado. No iba a durar otra semana como fugitivo en estas montañas despiadadas. Sarafina Blackwood seguiría gobernando su pueblo dorado, resguardada por la riqueza y el temor y el silencio de los demasiado quebrantados o demasiado dependientes para alzar la voz en su contra. Pero ella ya no era la verdad. En algún lugar de ese carro, cubiertas de lona alquitranada y rugiente, las voces de 61 voltioíctimas se elevaban hacia la luz, portadoras del testimonio de que su sufrimiento no había sido en vano, su dolor no había sido olvidado. De pie en una cima que domina Blackwood Bluff, viendo el humo elevarse de sus chimeneas y la luz de las lámparas brillar en sus ventanas pulcras, Alistair comprendió que esto, no la victoria en los tribunales, no la vindicación pública, era a veces lo que parecía justicia, no el castigo de los culpables, sino la conservación de la verdad, no la salvación de los vivos, sino la honra de los muertos. La verdad se había pagado, su precio era tanto carga como salvación, y en ese pago se había encontrado finalmente algo cercano a la paz.